Mi papá vino a mi apartamento con regalos para 2 niños pequeños. No tengo hijos. Bienvenidos a Minutos de Reddit. Aquí encuentras historias de todo tipo ocurridas a usuarios de Reddit en un solo video. Acechador desde hace mucho tiempo, publico por primera vez. Acudo a ustedes, los cerebros de Reddit que siempre encuentran algún ángulo que nunca consideré, porque mi papá hizo algo muy salvaje ayer y estoy dando vueltas en círculos al respecto. Estoy tratando de encontrar una respuesta, pero nada cuadra. Lo desglosaré lo más detalladamente que pueda, pero mi familia tiene suficiente drama como para llenar 10 novelas, así que seré muy directo al respecto. Así que reiteraré, otra vez, que no tengo hijos y no estoy casado. Nunca me he casado, ni siquiera me he mudado con un hombre. Aquí están las personas que se me ocurren que podrían estar involucradas en esto, de alguna manera. Tengo un hermano, M27, y una hermana, F22. El hermano tiene una relación duradera con una buena mujer, pero a ambos no les interesan los niños en este momento. La hermana todavía vive en la casa de nuestra madre, no tiene hijos ni pareja a largo plazo. Mis padres están divorciados y mi mamá se volvió a casar, papá se quedó soltero. Vive con mi tío, M40 y la esposa de mi tío, F40. El padrastro está bien, se casaron después de que yo saliera de casa, la hermana informa que son normales y vejez juntos. Él no tiene hijos y de todos modos nunca conoció a mi papá, por lo que su familia puede ser eliminada de la ecuación. Esto es lo que pasó. Tengo un apartamento de mierda y de bajo alquiler a unos 45 minutos de la casa de mi papá. Está en el 3er piso y tienes que entrar al edificio de apartamentos y subir tramos de escaleras para llegar a mi puerta. Ayer, alrededor de las 6 de la tarde, mi papá toca la puerta de mi departamento. No lo esperaba, así que cuando respondí quedé confundida pero gratamente sorprendida. Lo saludé normalmente y me dio un abrazo de costado porque tenía unas cajas de juguetes en sus manos. Como los juguetes de Fisher Price para niños muy pequeños, incluso bebés. No dije nada sobre ellos porque no tenía motivos para asumir que eran para mí, simplemente ni siquiera los registré en mi cerebro. Parecía totalmente normal. No respiraba de manera extraña, no estaba sudando, sus pupilas no eran enormes, no había nada extraño en él visualmente. Cuando nos abrazamos no olí nada raro, ni alcohol, ni humo, ni nada, pero mi cara no estaba demasiado cerca de la de él. Dije que estaba feliz de que viniera, pero ¿por qué está aquí? Dijo que estaba en el área comprando cuando vio estos juguetes, que luego me mostró con orgullo, y quería dárselos a las niñas. Dije quién, y me dio 2 nombres que no reconocí. Recuerdo mi cerebro revisando el Rolodex de todas las personas que he conocido en nuestro estilo Terminator familiar y nadie coincidía. Mientras estoy allí tratando de relacionar los nombres con los de cualquier niño que conozca, él mira por encima de mi hombro hacia el apartamento y pregunta si los niños están aquí o si están con Mickey. De nuevo, ¿quién es ese? Al parecer es mi marido. Debo haber estado irradiando confusión ya que ahora mi papá se ve tan confundido como yo, pero aún mantiene una especie de vibra de buen humor. Le dije que no estaba casada y que no tenía hijos. Al principio, insistió en que sí, y cuando se lo reiteré, simplemente negó con la cabeza. En ese momento, me estaba empezando a preocupar mucho. ¿Mi papá estaba perdido? ¿Confundido? ¿Estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa? Le pregunté a mi papá si sabía dónde estaba. Empezó a frustrarse muy rápido y me confirmó que sí, que sabía dónde estaba y quién era yo. Empecé a hacerle preguntas que había visto en las películas. ¿Cómo sabes qué hora es? O el año, y se enfadó cada vez más. Empezó a gritarme en la cara, ¿crees que esto es gracioso, y estás tratando de hacerme parecer idiota? Tenía burbujas de saliva en las comisuras de la boca. Pasó de 0 a 100 tan rápido que realmente me asusté un poco y me retiré un poco a mi apartamento. Cuando me alejé, lo tomó como una ofensa personal y comenzó a gritar, ¿ahora, tienes miedo? ¿Tienes miedo de mí? Supongo que me largaré. Se fue furioso, literalmente deteniendo sus pies como un niño en el pasillo. Pensé en perseguirlo, pero estaba tan furioso que no pensé que fuera una decisión inteligente. Toda la interacción duró menos de 5 minutos. Cerré la puerta con llave y comencé a hacer llamadas telefónicas de inmediato.
Llamé a mi mamá, mi tío y mis hermanos. Nadie tiene idea de lo que acaba de pasar. Le pregunté a mi mamá y a mi hermana si yo era la loca y si tenía hijos de los que me había olvidado, y me confirmaron que definitivamente no los tenía. Mi tío dice que papá salió de la casa alrededor de las 4 de la tarde para hacer recados en mi área, así que esa parte era cierta. Le conté lo que sucedió y dijo que intentaría averiguar qué estaba pasando y que llamaría para darme actualizaciones. Es mañana por la mañana y no he recibido respuesta. Pasé toda la noche tratando de resolver esto. Aquí están mis teorías. Opción 1. Tiene otro hijo en algún lugar del que ninguno de nosotros sabe nada, y ese hijo está casado y tiene 2 hijos. Pero si eso es verdad, ¿por qué en mi apartamento? ¿Me confundió con su otro hijo escondido? Confirmó que sabía dónde estaba, así que no estoy segura. ¿Condujo hasta aquí en piloto automático? Sin embargo, tendría que salir de su coche y caminar hasta aquí, lo que debería haber sido suficiente tiempo para salir de ese estado. La ira podría haber surgido de que se dio cuenta de lo que había hecho y entró en pánico, pero habría sido muy fácil inventar una mentira sobre lo que pasó. Opción 2. Tuvo algún tipo de crisis nerviosa. Ese fue mi primer pensamiento, pero parecía y actuaba con total normalidad. Condujo hasta aquí y fue a una tienda y compró cosas sin problemas, así que debe haber estado en su sano juicio para hacer eso. ¿Tal vez estaba en otro lugar de su mente? Consideré la idea de que tal vez él estaba en el pasado y pensaba que yo era otra persona, pero nuevamente confirmó dónde estaba y quién era yo, y no reconocí ninguno de los nombres como de alguien de nuestra familia. Opción 3. Hizo esto a propósito por alguna razón. No tengo idea de por qué lo haría. Drama. A toda nuestra familia le encanta revolver el avispero, pero esto es extremo y lo hace quedar mal, lo cual no es propio de él. Si él fuera a crear drama, querría quedar bien, así que esto sería un cambio drástico en su dramatismo. Tal vez simpatía. Tal vez va a interpretar esto como una especie de crisis de estrés. Hasta donde yo sé, su trabajo no lo presiona demasiado. Ha tenido el mismo puesto durante años y estaba bastante contento con él. Lo más de lo que se quejaba era de tener que trabajar horas extra de vez en cuando. Opción 4. Está desarrollando demencia. Sé que la demencia de aparición temprana podría ser la causa, pero apenas tiene 50 años. Sí, se está haciendo mayor, pero no tan viejo, y nunca ha mostrado signos de falla cognitiva hasta este momento exacto. Esto es una gran escalada de la nada. Si alguien más tiene alguna idea de lo que está sucediendo aquí, por favor, compártala. Mi tío todavía no me ha devuelto la llamada y mis hermanos no pueden comunicarse con el teléfono de mi papá. Creo que está muerto. Dejé un mensaje de voz y mensajes de texto en la línea de mi tío, pero quién sabe si los ha visto. No tengo ninguna autoridad en su vida, el único que la tiene es mi hermano y él vive en otro estado, así que no es como si pudiera ayudar mucho. ¿Qué diablos le pasó a mi papá? Actualización. Hola a todos. Quería esperar hasta tener más información para publicar una actualización, pero muchas personas estaban seriamente preocupadas por mi papá y por mí, así que quería que todos supieran lo que sucedió. Finalmente encontré a mi papá. Mi tío lo llevó al hospital la noche del incidente y, por razones que explicaré más adelante, ignoró nuestras llamadas y mensajes de texto. Cualquiera que haya apostado por una lesión en la cabeza y drogas, tiene razón. Puede cobrar sus fichas en el mostrador de entrada, jaja. No había una segunda familia. Ojalá la hubiera. Mi papá solo estaría en problemas relacionados con el drama y no con problemas médicos. Tiene una conmoción cerebral masiva y un daño cerebral grave. Los médicos no saben cómo logró llegar a mi departamento de manera segura. Creen que estaba en piloto automático, ya que toma esa autopista casi todos los días. Los niños fantasmas son sus compañeros de trabajo. Su cerebro de alguna manera mezcló los detalles de la vida de sus compañeros de trabajo con el suyo. El compañero de trabajo tiene una hija que está casada y tiene 2 hijos, y los recuerdos de cuando le hablaron de las niñas se mezclaron con los recuerdos de su propia hija. El médico dice que esto es bastante común en las lesiones en la cabeza. Mi tío encontró a mi papá y lo llevó al hospital.
Condujo hasta mi zona y recorrió el lugar en busca de mi papá, y finalmente encontró su auto afuera de Walmart alrededor de las 10 de la noche. No lo pudo encontrar afuera, pero lo encontró detrás del edificio, acosando a un empleado para que le diera un cigarrillo. Agarró a mi papá y lo arrastró hasta el auto y lo llevó al hospital. Simplemente decidió no actualizar a nadie porque no quería estresarnos. No le creo en absoluto. Creo que mi tío es responsable de lo que le sucedió a mi papá y nos estaba evitando por culpa. Después de publicar aquí, fui a trabajar y una vez que terminé mi turno, fui a la casa de mi papá y mi tío. Los autos de mi papá y mi tío habían desaparecido, solo estaba el de mi tía. Fui y toqué la puerta, pero nadie respondió. En mi último mensaje, la gente mencionó el envenenamiento por monóxido de carbono y me asusté un poco pensando que mi tía estaba muerta por dentro. Así que recorrí la casa probando las puertas y ventanas para ver si podía entrar. La puerta trasera no tenía seguro, así que entré y miré a mi alrededor. Estaba completamente vacía. Incluso revisé debajo de las camas, ya que un par de personas mencionaron que mi papá podría estar paranoico o asustado y escondido. Mi tía tiene un bolso gigante y no estaba allí, lo que me confirmó que probablemente estaba con mi tío. Volví y me senté en mi auto y comencé a llamar a todos los hospitales y cárceles que aparecieron en Google Maps. Nadie tenía respuestas y solo dijeron que no estaba allí. Incluso llamé a la policía para un control de bienestar solo para ver si tal vez ellos podían llamar a los hospitales y obtener una respuesta diferente, pero esperé hasta las 11 de la noche y literalmente no vino nadie. Ni policía, ni familia, ni nadie. Conduje de regreso a casa e intenté dormir un poco. Al día siguiente llamé para decir que no estaba en el trabajo y pasé el día conduciendo por mi área tratando de encontrar a mi papá. No pude localizarlo, así que empecé a llamar a los hospitales de nuevo. Hay 3 en mi zona y, aunque 2 de ellos me dijeron no está aquí, lo siento, uno de ellos se puso muy nervioso por teléfono y dijo no se supone que deba dar información de pacientes externos. Empecé a sospechar. Seguí preguntando y ella se puso cada vez más nerviosa. Colgué y manejé hasta allí, y vi el coche de mi tío en el estacionamiento. Era un poco tarde, el sol se había puesto, pero no llevaba la cuenta del tiempo, así que solo había como 5 coches en el área de visitantes y el suyo era uno de ellos. No tengo palabras para describir lo que estaba sintiendo, pero era más que nada rabia. ¿Qué diablos? Hola. ¿Ha estado aquí todo el tiempo? Entré e intenté que la recepcionista me dejara ver a mi padre. En realidad no quería dejarme, y no estoy orgulloso de ello, pero empecé a asustarme. Golpeé el escritorio con las manos, grité y tiré un revistero. Supongo que mi rabieta hizo que alguien fuera a hablar con mi tío y mi tía, ya que ella salió a la sala de espera y le dijo a la recepcionista que estaba bien que me dejaran pasar. Si no se viera tan cansada y triste, la habría golpeado, pero la expresión de su rostro me hizo calmarme, si es que se le puede llamar así. Para resumir, me llevó a la habitación de mi papá. Se veía terrible. Ninguno de ustedes conoce a mi papá, pero es una bestia. Mide 1,80 metros, tiene enormes líneas de expresión y ojos brillantes. Es mi papá, así que soy parcial, pero siempre está lleno de vida. Acostado en esa cama de hospital, ya parecía muerto. Ojos hundidos, rostro sin vida y caído. Parecía vacío. Pude hablar con él un rato, pero estaba totalmente fuera de sí. Tuve que recordarle quién era yo varias veces y seguía olvidando dónde estaba y por qué estaba aquí. Al igual que mi papá, cuando me enojo, me enojo. Prácticamente saqué a mi tío de la habitación y lo arrastré al pasillo para que me diera una explicación. Después de unos 20 minutos de que él pusiera excusas y se anduviera con rodeos, otra razón por la que creo que es culpable, me contó lo que pasó. Aparentemente, el lunes por la mañana, mi papá se cayó al salir de su auto y se golpeó la cabeza muy fuerte contra la entrada. Se levantó y todos pensaron que estaba bien, así que entraron a la casa como siempre. Después de un rato, tuvo dolor de cabeza, así que le dieron un par de analgésicos recetados para aliviar el dolor. Aparentemente eso funcionó, así que lo dejaron continuar con su día normalmente. Solo se preocuparon cuando llamé y le conté a mi tío lo que pasó. Siguió siendo tan extraño y evasivo que sé que hay más, pero no pude retorcerle el cuello estúpido en el pasillo del hospital,
así que lo dejé pasar. Esto es lo que creo que pasó. Conozco a mi tío y a mi padre, y conozco la historia de esta estúpida familia como la palma de mi mano. Creo que mi padre y mi tío se pelearon por algo, y mi tío lo empujó o lo golpeó en la cabeza. El altercado se resuelve de alguna manera y vuelven a la normalidad, pero a mi padre todavía le duele la cabeza. En el hospital, el médico me dijo que tenía suficientes analgésicos en el cuerpo como para adormecer a un caballo. Así que sospecho que mi tía y mi tío siguieron dándole analgésicos para no tener que llevar a mi padre al hospital y admitir lo que hicieron. Insistí en que tomara analgésicos a mi tía y finalmente admitió a medias que no se les permitía tomarlos. Sospecho que se los compró a otra persona. Probablemente son adictos y yo no lo sabía. Estoy casi 100% segura de que esto es culpa de ellos. Si hubieran llevado a mi padre al hospital tan pronto como se golpeó la cabeza, probablemente estaría bien. Ahora estoy en el hospital y mi tía y mi tío se han ido. El médico dice que no me haga ilusiones sobre mi padre, pero cuando los médicos dicen eso, siempre significa que en realidad estará bien, ¿no? Así es como siempre sucede. Te dicen que tu familiar probablemente no lo logrará, pero siempre demuestran que están equivocados. Lo siento, pero el resto de esto será solo para desahogarme. ¿Sabes lo que realmente me molesta? Podría manejar todo esto, podría entenderlo. Mi tío y mi tía siempre han sido poco confiables. Puedo creer que esto podría venir de ellos. La parte más difícil es la falta de preocupación de literalmente todos menos yo. Tuve que chantajear a mi hermano, drama de hace un año, para lograr que aceptara volar. A mi madre no le importa. A la familia de papá no le importa. A mi hermana le importa un poco, pero en realidad no quiere ayudar, ni siquiera venir a apoyarme en el hospital con él. Estoy tan sorprendida de ser la única cabrona aquí por mi papá, y él ni siquiera sabe quién soy ahora mismo. Tengo que tomarme tiempo libre del trabajo, pero no es como si mi trabajo me diera tiempo libre. Estoy jodida. Mi papá está jodido. Mi vida está jodida. ¿Por qué soy la única que está lidiando con esto? Mi hermano es el único de nosotros con tiempo y dinero para ayudar a solucionar esto y tuve que amenazarlo solo para que volviera a casa. Ojalá hubiera perseguido a mi papá cuando salió de mi apartamento. Tenía miedo de él, pero ahora tengo aún más miedo. Mi papá probablemente va a morir y confié en el idiota que lo mató para que lo ayudara. ¿Qué me pasa? ¿Qué les pasa a todos? ¿Por qué a nadie le importa una mierda a mi papá? ¿Por qué a nadie le importó una mierda? Podría haber sido una mejor hija para él. Podría haberlo visitado más, llamado más, involucrarlo más en las cosas. Podría haberlo perseguido cuando salió de mi apartamento. Puede que me haya hecho daño, pero preferiría que me golpearan hasta hacerme papilla antes que estar sentado en una habitación de hospital con mi padre inconsciente y probablemente moribundo. Soy tan estúpida. Lo siento, papá. Comentarios de la usuaria en el post de la actualización. Intentaré responder a esto lo mejor que pueda, pero es largo y complicado. No hay santos aquí, ni siquiera mis hermanos y yo somos completamente inocentes. Mamá y papá estuvieron casados hasta la recesión de 2008, creo que el divorcio se produjo alrededor de 2010, pero no recuerdo exactamente. Hasta que la economía se desplomó, su matrimonio estaba bien, pero luego las facturas aumentaron y sus salarios disminuyeron, y pasaron de no pelearse nunca por nada a pelearse por dinero. ¿Quién lo gastaba? ¿Por qué lo gastaba? ¿Si valía la pena? Etcétera. Recuerdo una pelea bastante grande porque mi papá fumaba más cigarrillos de los que le permitían cuando estaban demasiado arruinados para comprar suficientes para los dos. Las peleas por dinero nunca se resuelven realmente, simplemente se apagan hasta la siguiente. Nunca hubo violencia por parte de mi papá, pero mi hermano dice que una vez vio a mi mamá golpear a mi papá en la cara con la mano abierta durante una discusión. Conociendo a mi madre, dudo mucho que lo hiciera por diversión y estoy segura de que mi padre dijo algo para ganarse una reacción tan extrema, pero yo no estaba allí y no lo vi. Mi padre era bastante egoísta durante esa época y se compraba cosas cuando mamá y nosotros necesitábamos más ese dinero. Eran pequeñas cosas, pero se acumulan. Una bebida energética por aquí, un paquete de cigarrillos extra por allá, una navaja o un sombrero nuevos, cualquier cosita que necesitara para no hacer la automorición.
Los dos estaban tan arruinados durante el divorcio que en realidad no había nada para dividir, solo nosotros, los niños. Mi madre nos metió en el divorcio y mi padre se quedó como dormido durante la mayor parte de mi adolescencia. Se convirtió en el tipo de padre que los teléfonos funcionan en ambos sentidos, pero aparecía en eventos y días festivos, así que no estaba totalmente ausente. A mi hermano le afectó bastante y recuerdo que lloraba a altas horas de la noche preguntando por qué nuestro padre ya no lo amaba. Es el único hijo de mi padre y tuvo mucho tiempo especial padre-hijo cuando mi padre todavía vivía en la casa. Sin embargo, mamá no le hizo fácil a papá que nos viera. Insistió en que si quería vernos tenía que llevarnos a algún lado y cuando estás en bancarrota, llevar a 3 niños a cenar o al cine es difícil. Sé que lo intentó, pero también sé que podría haberlo intentado más. Mamá aprovechó cada oportunidad para criticarlo por estar en bancarrota, pero nosotros también estábamos en bancarrota, así que siempre tenía ese tufo a rencor, pero de todos modos se nos metía en la cabeza. Mi hermana ni siquiera recuerda que nuestro papá viviera en casa, así que su apego a él es bastante mínimo. Mi hermano lo recuerda, pero también guarda ese resentimiento porque papá se alejó de él y nunca reavivó ese vínculo especial que tenían. Papá holgazaneó en algunos sofás hasta que consiguió un trabajo y alquiló una casa adosada en una zona decente. Creo que yo tenía unos 17 años cuando eso sucedió. Mi hermano ya se había ido de casa en ese momento y yo ya estaba de camino a irme, pero fui allí un par de veces y parecía que papá realmente estaba recomponiendo su vida. Nos llamaba más, nos invitaba más veces, hizo un esfuerzo. Al final, algo pasó con la casa adosada. Sospecho que el alquiler se volvió demasiado caro para él, ya que la zona pasó de ser agradable a ser agradable para la gente blanca rica, y se mudó con mi tía y mi tío. El esfuerzo prácticamente se detuvo después de eso. Por lo que sé de mi padre, creo que estaba avergonzado de ser pobre otra vez y no quería que sus hijos lo vieran así. Seguí en contacto con él, pero mi hermano se dio por vencido después de que se mudó de estado y mi hermana nunca tuvo mucho contacto con él en primer lugar. En realidad, nadie ganó ni perdió allí. A mi madre le fue bien, de hecho, es dueña de su casa, algo que ninguno de nosotros esperaba que sucediera en nuestra familia. Siempre hemos estado por debajo de la línea de pobreza y ser dueño de una casa es un gran logro. Hay mucho más drama, pero esto es lo básico. Comentario 1. Lo siento mucho, OP. Vi tu publicación el otro día y esta actualización me rompe el corazón. Por favor, intenta ser amable contigo misma y tener gracia, esto no es tu culpa. Seguir a alguien que muestra el nivel de agitación y agresión que mostró tu padre en la primera publicación podría haber sido extremadamente peligroso e incluso potencialmente mortal para ti. Podría valer la pena presentar una denuncia policial sobre los medicamentos recetados que le dieron a tu padre para ver si puedes iniciar algún tipo de investigación al respecto. Ya que tu tía y tu tío podrían ser los culpables de su estado actual, incluso si realmente fue una caída. Respuesta de la usuaria. Gracias, realmente estoy tratando de recordarme a mí mismo que hice todo lo que pude, pero siento que podría haber hecho más. Sin embargo, siempre se siente así, no importa lo que hagas, parece que no es lo suficientemente bueno ante algo como esto. Hablé con el trabajador social aquí y no parecían estar escuchando, pero presionaré más cuando vuelvan a hablar. Comentario 2. Sí, si tu padre muere, entonces el tío podría ser acusado de homicidio, intencional o negligente. Respuesta de la usuaria. Creo al 100% que por eso esperaron tanto y lo llenaron de analgésicos. Esperaban que simplemente desapareciera e incluso cuando lo trajeron aquí, mantuvieron a todos a oscuras al respecto con la esperanza de que los médicos lo curaran mágicamente y todos pudieran irse a casa y olvidarse de eso. Comentario 3. Pregúntale al médico si la lesión en la cabeza de tu padre es compatible con una caída. Si dice que no, llama a la policía. Lamento que tengas que lidiar con todo esto. Realmente apesta. Espero que todo salga bien. Respuesta de la usuaria. Pregunté si la historia de mi tío coincidía con la cabeza de mi padre, pero el médico solo dijo que era una herida por impacto, lo que sea que eso signifique. No pudo confirmar ni negar nada y lo entiendo perfectamente. No es policía y realmente no puede decirme nada al respecto. Comentario 4. Definitivamente, involucra a la policía.
Incluso si la historia es cierta, que se cayó, de todos modos, lo llenaron de analgésicos cuando no podía defenderse por sí mismo. Es como si te drogaran en un bar. Espero que tu padre se recupere. Yo cortaría el contacto con tu tía y tu tío. Como hija, tienes más derechos que ellos a la atención de tu padre. Prohíbanles la entrada al hospital. Respuesta de la usuaria. En este caso, un par de policías vinieron a hablar conmigo y a tomar una declaración. Parecían tomarme en serio y tomaron mi información de contacto. Les conté todo lo que pasó cuando papá vino a mi apartamento y lo que dijo mi tío, y como no le creí y di mi versión de las cosas. Traté de dar todo el contexto que pude. Creo que me creyeron, pero quién sabe. Dijeron que volverían pronto. No estoy muy segura de lo que sucederá a partir de ahora, pero presionaré para obtener más información cuando regresen. Desde hace 10 meses no hay más actualizaciones ni comentarios de la usuaria. Si el video te gustó, por favor deja tu like, comenta, suscríbete y comparte para llegar a más personas. Recuerda también que puedes contar tu historia y aparecer en un video. En la descripción dejo el correo al que puedes escribir. Que tengas un excelente día.